se aplican a nuestro país. Y ahora, pasando a la siguiente fase, sabemos que es importante para el ecosistema y para garantizar el éxito en el sector privado conocer acerca de la experiencia de la empresa privada involucrada en el desarrollo del ecosistema. Para eso, invitamos al señor Rubén Pillaca de TechEra para que nos cuente su experiencia, y a Andrés Benavides, coordinador de Startup Perú, para participar del panel La empresa privada involucrada en el desarrollo del ecosistema. Hola, Rubén. Bienvenido. Pasa. Por favor. ¿Dónde veo la pantalla? Es suficiente, ¿no? Buenas tardes a todos ustedes. Un agradecimiento especial a Andrés Benavides, Yaudica y a Gonzalo Villarán por invitarme a exponer la experiencia que nosotros tenemos en impulsar una industria del software en la ciudad de Chimbote. Esta es una experiencia muy interesante de la empresa que dirijo, en la cual estamos trabajando con los jóvenes de la ciudad de Chimbote en capacitarlos e incentivando a los empresarios a utilizar tecnología. Hace más de 10 años fui invitado a brindar conferencias de tecnología y muchos participantes requerían de que los capacite. Es ahí donde nace la opción de mi empresa de poderlos capacitar sin costo alguno. Luego de unos años, mi empresa acá en Lima tuvo necesidades profesionales y entonces donde miramos fue Chimbote para poder tener profesionales en el desarrollo de software. Es ahí donde se genera una cadena de traer profesionales de Chimbote a Lima para que puedan laborar en las empresas. Pero también eso generó algo que dejemos sin talento a esas ciudades. Es ahí donde nace el proyecto Chimbotec en conjunto con todas las universidades de la ciudad de Chimbote. Tuve la oportunidad de poder juntarlos y es ahí como venimos ya trabajando desde hace 5 años con el proyecto Chimbotec. Hablarles sobre el proyecto Chimbotec es crear una nueva industria del software basado en los jóvenes e incentivando a los empresarios a que usen tecnología. Ustedes saben, por experiencia propia, que el crecimiento de una empresa, si bien es cierto, se basa en el producto que ustedes manejan, pero eso necesita un soporte. Si pensamos, por ejemplo, quién es el hombre más rico en el mundo y a qué se dedica, nos viene a la mente que es Bill Gates, que tiene más de 80.000 millones de dólares en fortuna. ¿Y a qué se dedica? Software, Microsoft. De los 7 hombres más ricos del mundo, 4 son dedicados a software. El dueño de Amazon, Jeff Bezos. El dueño de Facebook, Mark Zuckerberg. El dueño de Oracle, Larry Ellison. Se dedican a software. Entonces estamos hablando de que hoy en día el software es muy importante. Empresas como Uber, como Airbnb, se basan en software. Sin el software no existirían ellos. Uber está valorizado en más de 60.000 millones de dólares. ¿Cuánto exporta el Perú al año? No exporta eso. Entonces, el software hoy en día es vital para las empresas. Y las empresas en todo el Perú requieren de esa plataforma para poder crecer, para poder aspirar a esos cambios que ustedes están deseando, pero en cada ciudad, no en Lima. La idea es que tenemos que crear industrias de software en sus ciudades. Existen ustedes, como saben, muchos profesionales que día a día se forman en las universidades e institutos de sus regiones, pero cuando egresan, ¿qué pasa con los jóvenes?
¿Qué pasa con los ingenieros graduados titulados? No tienen trabajo, no hay oferta laboral. Se tienen que subemplear en esos grandes centros comerciales que ahora se abren. Vas a ver jóvenes ingenieros de sistema como cajeros. Trabajar no es malo, pero el Estado no va a invertir tantos millones de soles para generar cajeros, o taxistas, o vendedores de celulares. Y tenemos la otra gran parte, que son los ninis. ¿Cuántos de ninis hay en el Perú? Más de 1 millón de jóvenes. ¿Y a qué se dedican? ¿A qué están propensos? A todos esos males que nos aqueja día a día. Realidad de los negocios en Chimbote, y creo que es en todo el país. Falta una cultura tecnológica. Cuando un empresario crea una empresa, cuando habla en tecnología, piensa en una laptop, en internet y en Office. Pero en software no lo piensa. Pregunta a un empresario que tiene una gran empresa, no entiende muy bien qué es lo que es un software, una aplicación. Y de esos son miles y miles en Perú. Requerimos que esos empresarios inviertan en tecnología para poder paliar todos los problemas que tienen. Porque de hecho, cuando yo converso con un empresario en Chimbote que no usa software como los hoteles, yo sentándome con él, con lápiz y papel, le hago un análisis que él pierde 20% de todo su negocio al año por no usar tecnología. ¿En qué? Robos hormigas. No sabe cuánto pH consume su hotel, cuánto jabón, cuántas toallas, porque todo lo tiene en papel. Pero sí invierte en cosas materiales bastante dinero, pero no en software. Debemos apuntar a cambiar eso. ¿Y eso qué va a generar? Puestos de trabajo en software, pero en su ciudad, no en Lima. Necesitamos impulsar eso en las ciudades. Yo estoy contento que el Ministerio de Producción piense en este evento, crear centros de innovación tecnológica en cada ciudad. Pero somos los privados también que podemos aportar. Nosotros ya lo venimos haciendo hace mucho tiempo, trabajando, pero empezando con un objetivo colaborativo, trabajando con las universidades. Las necesidades del mercado ustedes las viven, son muchas. El Perú tiene un plan de digitalización. SUNAT tiene el proyecto de la factura electrónica que ustedes han visto, y eso se va a aplicar en todas las empresas. Pero nada más no es solo la factura electrónica, hay que aplicar muchos sistemas. ¿Y eso quién lo va a desarrollar? Las empresas de Lima. No hay capacidad ni en Lima mismo. Tenemos que apuntar, crear industrias de software en cada ciudad, para que el crecimiento que ustedes están aspirando tenga una base y todos puedan crecer. Las soluciones: crear centros de tecnología, preparar a los jóvenes, generar empresas de software, formar empresarios de software en 1 o 2 años, así como grandes proyectos que tiene el Estado, como Sierra Exportadora, que invierte en truchas, en otros productos. También podemos pensar de que esa industria también puede ser apoyada por ellos. Nosotros estamos apostando en Chimbote, lo estamos logrando. Las actividades que hacemos en la fase primaria fue hacer eventos. Hemos traído ingenieros de la India, empresarios de la India. Hemos llevado peruanos del Silicon Valley a Chimbote. Hemos estado compartiendo experiencia con los jóvenes. Es una experiencia importantísima. Hemos creado comunidades, porque es importante que los jóvenes, que son el cambio de esa ciudad, tomen el protagonismo, para que ellos puedan cambiar su ciudad. Esa comunidad congrega a todas las universidades y a todos los institutos de Chimbote. Aquí es la unión. No estamos apuntando a que una universidad haga su grupo, otra universidad haga su grupo. No, todos juntos. Si queremos un cambio en una ciudad, debe haber unión. No debe solamente decir, esta universidad es la que logró el cambio. No, es todas las universidades, todos los institutos, todas las empresas. Eso sí genera un cambio. Lo otro simplemente genera hitos, tiempos. ¿Qué estamos logrando ya con estas actividades? Preparamos a los chicos con los peruanos del Silicon Valley. Desde el Silicon Valley les dan clases virtuales en las diferentes metodologías. Peruanos que trabajan en Facebook, Google, Intel, Microsoft, Oracle, los capacitan sin costo alguno.
sin costo alguno. Desde Chimbote reciben esa preparación. Y les aseguro que en el mundo hay muchísima gente que quiere apoyar, pero hay que crearles el espacio, el medio. Hoy en día se sabe que el Perú tiene muchísimo dinero para invertir. De repente, esta forma de crear industria del software puede ser una gran opción, basado en la capacitación a los jóvenes, que serán el cambio que nuestro país requiere. ¿Qué necesitamos? Necesitamos inversión para este proyecto que ya lo tenemos encaminado, que nos ha costado mucho el poder analizar el mercado, el poder juntar a todos los directores de escuela de las universidades, a los colegios profesionales, a las cámaras de comercio, a la sociedad civil, porque son factores importantes. Para que el cambio sea a largo plazo, no solo dependemos del gobierno, sino también desde el lado privado podemos hacer algo importante. Nosotros estamos aplicando mucho en la educación, en la capacitación a los jóvenes. Ese cambio ya se está dando en Chimbote. Los jóvenes de Chimbote han venido acá, el año pasado vinieron, quedaron un puesto término intermedio. Este año han venido y han ganado un premio en una hackathon que hizo la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo y Energía. Eso ya es un cambio importante para ellos. Ellos incluso fueron invitados para participar en el evento Texuyo, desarrollado en la Universidad de Stanford en el Silicon Valley, por los peruanos que radican allá, nuestros compatriotas que están muy prestos a colaborar con conocimiento, con tecnología, porque ellos también sienten el cambio que nosotros queremos hacer. Trabajo en conjunto con el Estado, eso es muy importante. Gracias a las personas que están dirigiendo estas actividades de Innovate Perú, el Ministerio de Producción, es importante sentir ya cómo la innovación, la ciencia y tecnología es un punto importante y los cambios se van a ir dando en los siguientes años. Incentivar a los empresarios que inviertan a tecnología, que inviertan mucho, sientan que el software les va a ayudar a crecer, a ganar más dinero, a poder expandirse, a no tener límites de negocio. Ya existen negocios que, como ustedes saben, sin software no existirían. ¿Ustedes creen que Uber existiría sin software? No existiría. Airbnb o las empresas que tenemos acá, Easy Taxi, y muchas empresas locales que Startup Perú ha generado. Ese proyecto que existía, Cinepapaya, que fue comprado, sin software no existiría. Join Us tampoco existiría. Y muchos otros proyectos que Startup Perú ha financiado no existirían si no existiese el software. Pero necesitamos más profesionales en software para generar el cambio en lo que es tecnología. Proyección a nivel Perú. El proyecto Chimbotec tiene una proyección a nivel Perú. Apostamos a crear una industria del software en cada ciudad del país. Estamos aplicando ahora en Chimbote. Estamos ejecutando ya nuestro proyecto, estamos haciendo eventos, convenios, pero el proyecto abarca en todo el Perú, porque las necesidades son similares. Hay muchísimo talento en sus ciudades que necesitan el respaldo en sus capacidades, en su intelecto. Crear una oficina de software no es muy cara, como otras. Se invierte muy poco, señores. De hecho, que ustedes tienen terreno, tienen infraestructura, y así como invierten en otros sectores, miren en invertir en lo que es software, en crear nuevas empresas de software que ayuden a crecer a esas empresas que ustedes están impulsando, café, cacao, estos a ser preparados y a ser los futuros empresarios de software que van a generar el cambio en sus ciudades y por ende a nuestro país. Gracias. Buenas tardes con todos. Para mí es un gusto estar acá con Rubén. Realmente me parece muy interesante lo que viene haciendo Rubén en Chimbote y bajo una iniciativa propia, ¿no? Hoy en día yo me he sumado hace un par de meses al equipo de Startup Perú
Y mucho de lo que yo veo es que sin las capacidades o sin las habilidades o el capital humano, ya para hacer la analogía, ahora que todo el mundo está hablando de fútbol, no podemos meter un gol, puede haber un cinepapaya, pero nunca vamos a ser relevantes como ecosistema, no vamos a poder llegar al mundial. Porque realmente se basa en eso, ¿no? Si nosotros trabajamos en apoyar emprendimientos, que es lo que hacemos en Startup Perú, estamos trabajando en la parte del final, no del embudo, ¿no? Pero para poder generar un ecosistema sostenible y que se siga desarrollando en el tiempo, se requieren justamente esas capacidades que Rubén, tú bien has trabajado, ¿no? Rubén, yo te quería comenzar preguntando, ¿cuáles son los principales retos que tú encontraste a la hora de tratar de desarrollar el ecosistema de innovación? En este caso puntual fue en software, pero en Chimbote. Bien, uno de los puntos importantes que analizamos cuando empezamos el proyecto es que notamos que hay mucha desunión. No están muy unidas las instituciones, sobre todo en Chimbote, porque sentíamos que cada quien competía entre universidades. Y eso, lamentablemente, si es que no logramos juntarlos, no vamos a poder concretar cosas importantes. Eso lo indiqué en la reunión. También noté que hay mucho talento en todas las ciudades, una gran capacidad de crecimiento y una gran necesidad de las empresas de tener software. Pero al no existir grandes empresas de software en sus ciudades, simplemente no las usan. Yo quiero regresar a uno de los temas que mencionaste, que es había como este recelo, ¿no? entre universidades, posiblemente otras instituciones también, ¿no? Y justo lo quiero conectar a algo que estábamos viendo desde el Ministerio de Producción, que en el desarrollo de ecosistemas, bueno, en esto fue caso no tan amplio como innovación, sino emprendimiento, lo más importante es la actitud, ¿no? Y es esa actitud de querer colaborar, ¿no? Porque a la hora de colaborar puedes hacer mucho más cosas, ¿no? Y Rubén, yo creo que nos cuentes un poco cómo superaste ese primer obstáculo de no verse como colaboración, sino como competencia. ¿Cómo trabajaste eso en Chimbote? Un tema importante es que tú siempre tienes que persistir, porque si a la primera tú te decepcionas, no consigues nada. Sentimos eso, pero igual seguimos adelante. Y bueno, decidimos trabajar con los que nos apoyaran. Y en ese sentido se va. Complementando ese tema, por ejemplo, hace poco, unos años, Gastón Acurio, en una entrevista a Andrés Oppenheimer, le dijo algo muy importante, ¿no? Los chefs no compiten, los chefs comparten. Ese mensaje, Andrés Oppenheimer lo repreguntó, ¿y por qué eso, no? Y Gastón simplemente le dijo que nosotros, en vez de competir, en vez de sentirnos competidores, sentimos que todos somos aliados. Al ser la torta más grande, es mejor para todos. Porque si competimos, simplemente no logramos nada. Si compartimos, crecemos todos juntos y bueno, hoy en día vemos lo que es la cocina en el Perú. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y eso es un caso para imitar, que demuestra la colaboración y cómo nos podemos sumar y al final, trabajando en conjunto, podemos lograr mucho más que trabajando de manera aislada, ¿no? Rubén, habiendo dicho eso, una de las cosas que a mí me emociona mucho de tu historia es que tú empezaste sin apoyo del Estado, ¿no? Esta iniciativa de Chimbotec, y sin ser de Chimbote, ¿no? ¿Cómo iniciaste y por qué lo hiciste? Bueno, yo tuve una invitación en Chimbote en el 2006. Yo dicto un programa de software que lo dicto a nivel Latinoamérica. En Chimbote lo usan mucho. Y es ahí donde nace esa conexión. Vi muchas instituciones que lo enseñaban. Entonces yo empecé a capacitarlos a los jóvenes sin costo alguno. Entonces vi esa necesidad, pero a la vez vi la otra deficiencia, que generábamos ingenieros de software, pero que no aplicaban. Entonces es ahí donde nosotros tratamos de crear una necesidad para poder darle esa continuidad, porque si tú solo capacitas y no le generas el ámbito, simplemente la capacitación queda en el aire. Necesitamos crearles el medio para que los jóvenes apliquen. Y ahí vemos la importancia de que esté el sector privado o las empresas involucradas en este proceso, ¿no? Porque tú bien dices, no se puede capacitar, pero si no está el sector privado para contratarlos, no se llega al siguiente nivel, ¿no? Y eso es un poco de lo que entiendo, de lo que me comentas, la importancia de haber empezado desde la empresa este movimiento, ¿no? Sí, es muy importante que las empresas privadas puedan también colaborar.
Al final todos crecemos en conjunto. Si ustedes empresarios apuestan por valorar bien el trabajo de los ingenieros de software, al final van a tener grandes empresas de software que les van a solucionar y ayudar tremendamente para que ustedes crezcan de forma ilimitada. El privado, de hecho, que tiene que apostar mucho, porque si vamos a esperar que el Estado nos cambie las cosas, eso no se va a lograr. Ambos tenemos que asumir el rol para generar ese gran cambio. Rubén, una de las cosas que mencionaste es, tú fuiste a generar esas capacidades y después el siguiente reto que viste es que el talento que se genera en Chimbote se quede allá, ¿no? ¿Cómo se ha generado esto en el tiempo? ¿Se ha logrado mantener el talento en Chimbote? El proyecto Chimbotec nace en base a eso, que estábamos dejando sin talento esa ciudad y a veces también había muchos jóvenes que no podían venir a Lima por diferentes factores, porque sabemos que un joven de provincia venga a Lima, es muy caro Lima para ellos, y si un joven viene a desarrollar software a Lima, empieza desde abajo, y ese sueldo no le permite costearse muchas cosas. Entonces, abrimos una oficina allá para poder hacer un trabajo virtual, pero pensamos que eso se requiere más para que podamos tener una gran industria. Requerimos que las empresas del Estado incluso puedan consumir, no de repente dando dinero, sino simplemente consumiendo trabajo. Y es lo que también le pido a los empresarios acá con los cuales trabajamos. No queremos de repente que nos dé dinero, danos trabajo en software, en vez de repente invertir en una empresa como de la India, de Tata u otras transnacionales. Ve también que nuestro trabajo es muy bueno, danos trabajo, crecemos y apoyamos a que Chimbote crezca, ¿no? Buenísimo. Y tú hablas mucho del software, ¿no? ¿Y por qué el software es tan interesante como industria para llevarlo a las regiones? Claro, como comentamos al inicio, pensar simplemente quién es el hombre más rico del mundo, estamos hablando de Bill Gates, más de 80.000 millones de dólares en su fortuna. Y para contar los empresarios de software, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Ellison, y contamos aplicados en lo que es software. Y hoy en día, invertir en software no se requiere como otras industrias. Puedes tener una oficina, máquinas, y más se va en el talento. Y les aseguro que en sus ciudades hay muchísimo talento por apoyar para que se genere esta nueva industria, que es el software, que como ustedes están viendo, es rentable. Imagínense crear un Uber en cada ciudad, que de hecho de repente no lo hay, o lo puede haber, o un Airbnb, o empresas de turismo, o empresas que puedan vender sus productos a través del celular, pero empresas de sus ciudades, no de Lima, no del extranjero, locales, en las cuales ustedes puedan apostar. Eso realmente generará un cambio importante, y la inversión no es tanta como otra industria. Y Rubén, ¿cómo puedes lograr que se desarrolle una industria de software en un lugar de las regiones si es que compita a nivel mundial, ¿no? Porque hoy día el mundo está muy globalizado y si no estás al borde del conocimiento no vas a poder ser competitivo, ¿no? ¿Cómo logras hacer eso o cómo se ha logrado hacer eso en Chimbote? Partiendo también un punto que hay muchos peruanos que trabajan en las grandes empresas de software, con las cuales trabajan en Facebook, Google. Entonces nuestro talento es innato del peruano. Simplemente tenemos que crearles el espacio, prepararlos, hacer una especie de mentorías, traer profesionales destacados de la India o de Estados Unidos que nos transmitan esa experiencia de crecimiento. Y como les dije, eso va de la mano. Si el empresariado apuesta en utilizar software, va a permitir que ellos puedan tener un medio para poder crecer, capacitarse, aspirar a ser ingenieros, máster, doctores, tener PhDs en ciencias de la tecnología, pero que vivan en sus ciudades. No que sean PhD y se vayan a trabajar a Google, a Facebook. Eso no nos va a generar a nosotros. Pensando en que crezcan en sus ciudades. De acuerdo. Y en realidad yo creo mucho en desarrollar la industria del software y es importante para que, por lo menos en el emprendimiento que estamos viendo, se está desarrollando mucho las TICs, ¿no? Pero si no hay una base de talento va a ser muy difícil que esto se sostenga, ¿no? Pero quiero cambiar un poco la lógica de la conversación. Estoy seguro que hay otras regiones que no solamente van a enfocarse en software, pero ¿qué aprendizajes que te has llevado en desarrollar este pequeño ecosistema de software crees que se puede extrapolar a otras industrias? Claro, la experiencia de poder llevar esta industria genera toda una cadena. Nosotros aspiramos en Chimbote a tener 2.000 desarrolladores de software, tener una gran industria del software que esté incluso acompañada de un
turismo tecnológico con las grandes empresas, y esto realmente genera una cadena de negocios interesantes. Tenemos el sector de comunicaciones, el sector de hardware. Muchos negocios alrededor se van a generar, porque apostamos en brindar servicios a empresas locales, pero no quita que podamos desarrollar aplicaciones innovadoras que se puedan utilizar en todo el mundo, porque hoy en día la tecnología nos permite eso. Tú puedes hacer una aplicación, lo cuelgas en el Play Store o el Apple Store y de inmediato cualquiera lo puede descargar y usar. Si tiene un éxito, ¿quién quita que de repente sea el próximo software que sea líder en el mundo? Y el software es una industria complementaria, ¿no? Porque en realidad si tú ves Uber es una empresa de logística, ¿no? Entonces puede ir de la mano con, no necesariamente tienes que enfocarte en software, pero puedes desarrollar las capacidades y eso puede ayudar a desarrollar otra industria que se quiera priorizar en la región, ¿no? Claro, es cierto lo que comentas, Andrés. Por ejemplo, yo hace unos meses fui al centro de Lima, al mercado central, y vi a las personas que venden joyas. En un solo edificio vi a cientos, de repente a miles de joyeros, y le pregunté a la chica que vende, le dije, ¿y cómo manejan el inventario? Ella me dijo que el dueño se demora una semana. Y le pregunté, ¿y siempre le cuadra? No, nunca le cuadra, siempre le falta algo. Pero como ganamos, no pasa nada. Y hoy en día se pueden aplicar muchos mecanismos para tener un control automatizado de muchas cosas. Uber es un caso de eso, ¿no? Y al final el utilizar estas herramientas de tecnología puede ayudar a mejorar la productividad, no solamente a tener temas de control, ¿no? Hemos hablado hasta el momento de la importancia de la actitud y tener esta idea de compartir. Hemos hablado sobre el talento y tener las capacidades. ¿Qué otras cosas son importantes en el desarrollo de ecosistemas? En el desarrollo del ecosistema que nosotros estamos viendo, vemos que el factor importante es la unión. La unión es muy importante, trabajar en equipo y sobre todo la actitud de poder aspirar a un cambio. Porque nosotros estamos trabajando con jóvenes, apostando que el cambio se dé acá unos años, porque ellos son los que van a cambiar sus regiones, sus ciudades. Principalmente nos basamos en eso, ¿no? En la unión y en la actitud de los jóvenes para poder generar ese cambio de su ciudad, ¿no? Y el aporte que también le da el privado, ¿no? Y una de las otras cosas que estuvimos conversando mientras hablábamos antes era la importancia de generar densidad, ¿no? Que tú hablas, o sea, ¿por qué es importante generar, y lo mencionaste en tu presentación, estos espacios de coworking o de lugares de trabajo compartido? Claro, por ejemplo, estando en Google el 2014, visitamos el Googleplex y nos decían, aquí cada quien puede trabajar en su casa, no los obligamos. Pero sin embargo tú ves el Googleplex llenecito, estaban todos ahí. Entonces cuando le preguntamos a un ingeniero que trabajaba en Google, le decía, ¿y por qué no trabajas en tu casa si es que Google te da esa facilidad? Lo que pasa dice que estando en Google te puedes encontrar con el creador de Google, te puedes encontrar con genios de la informática acá y puedes conversar y tienes la oportunidad de compartir una experiencia muy rica con esos destacados profesionales. En tu casa está tu mascota y nada más, no hay nadie. Entonces necesitamos crear un ecosistema donde juntemos a los empresarios, a los profesionales, en un espacio, en un edificio de innovación tecnológica donde podamos de repente empresarios compartir las experiencias a los jóvenes y a los que van creciendo, a los nuevos, y hacer todo un ecosistema, un coworking, espacios para las empresas, capacitación, conferencias, y todo ese ecosistema estando todos en un solo ambiente. Y eso es, si algo que puedo complementar un poco con mi experiencia acá, habiendo armado una aceleradora de negocios, era muy valioso que estén empresarios en el mismo lugar para cuando uno tiene un reto pueda dar la vuelta, mirar al otro empresario y preguntarle, oye, ¿te ha pasado algo parecido? Y en muchos casos sí, ¿no? Y el conocimiento está ahí y se puede compartir para llegar a generar posibles soluciones, ¿no? Entonces esa es la importancia de generar densidad, y porque además posiblemente puedes tener a otros personajes que son importantes para tenerlos cerca y para seguir compartiendo y seguir generando más este conocimiento, ¿no? Y la importancia de compartir. Yo quería abrir las preguntas al público, no sé si alguien más tiene preguntas para Rubén.
todo, gracias por la respuesta. Rubén, has compartido tu experiencia que me parece muy un plan piloto a nivel nacional. Mi pregunta es, los empresarios a nivel país, nacional, tienen muchas necesidades. Tú hablas de software. ¿En qué área de la gestión empresarial es donde hay más requerimiento de software? Llámese dirección, producción, ventas o mercado. ¿En qué áreas hay ese mayor requerimiento? Porque sabemos que la realidad del país es casi similar a las regiones. Gracias por tu respuesta. Okay. Bien, con respecto a tu pregunta, principalmente en el core del negocio, el core donde la empresa obtiene sus ingresos de dinero, es el principal área donde los empresarios invierten. Porque si, por ejemplo, tú vendes celulares, un sistema de ventas, si tú fabricas un tema tejidos, al sistema de producción, si tú eres una panadería, a una panadería, si tú eres una empresa de servicios, a la empresa de servicios. Y luego vas complementando con los sistemas administrativos, sistema contable, planillas, facturación, que hoy en día SUNAT está impulsando mucho de eso. O sea, partes primero por la parte del core del negocio y luego vas aplicando con los sistemas complementarios. Es importante que hoy en día ustedes, todos tienen celulares, pero a los empresarios les preguntaría, ¿ustedes tienen su empresa en su celular? No, en su celular tienen Facebook, WhatsApp, Twitter, LinkedIn, pero tienen los sistemas que permitan controlar sus negocios, ¿cómo están vendiendo ahora? No lo tienen. ¿Es factible hacerlo? Sí, sí es factible hacerlo. Creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Y también complementando, si es que ustedes desean, podemos coordinar para poder ir a su región y darles una charla de cómo estamos aplicando el modelo. Mi nombre es Rubén Pillaca, creo que ahí está mi correo. Pueden ubicarme, si no yo les puedo entregar mi tarjeta personal para hacer el evento. Rubén, felicitaciones por ese gran trabajo que estás realizando. Y bueno, mi pregunta tiene que ver con la formación de los recursos humanos para estar, digamos, en capacidad de hacer ese acompañamiento en tu propuesta. Porque efectivamente, el ser humano, y existiendo tantos millones de jóvenes con capacidades que exceden al de un robot, por ejemplo, ¿no? Entonces, un empresario sería lógico que podría invertir en una capacitación para tener un recurso humano muy capacitado en programación que comprarse un robot. Esa es mi opinión. Pero ¿qué nivel de educación tiene que tener? ¿En 2 años? ¿Cursos de programación? ¿Nivel universitario de 5 años? O sea, ¿es capaz de formarse a este tipo de gente que puede desarrollar software en 1 año, en 2 años? ¿Qué tipo de capacitación estás concibiendo para acompañar a tu proyecto? Bien, en mi experiencia personal, yo he sido formado en la Marina, luego estudié en un instituto de informática y al año yo ya estaba trabajando en una empresa desarrollando software. Entonces pienso que 1 año es un tiempo adecuado para que una persona que no ha estudiado sistemas pueda aprender a desarrollar software, base de datos, análisis y diseño y lenguaje de programación. En 1 año, bien dado. Pero normalmente la estructura de los institutos son 6 ciclos, 3 años y las universidades. Pero aparte nosotros como empresa complementamos, profesionalizamos a esos jóvenes que egresan de los institutos y de las universidades para que puedan desarrollar software de calidad, que es lo que nosotros estamos apostando, para poder competir en el mundo. Quiero complementar un poco lo de Rubén. Hoy día hay formas alternativas de enseñar y no solamente tiene que ser a través de educación técnica, pero se está generando mucho una tendencia en San Francisco, por ejemplo, que es uno de los hubs, son los bootcamps, los famosos bootcamps que son desde 3 meses hasta 1 año, donde desarrollan capacidades para que la gente pueda insertarse al mercado, ¿no? A veces para especializarse un poco más. Quería cerrar con un último tema. A mí una de las cosas con las que me quedo es no competir y olvidarnos de nuestras agendas para poder hacer algo como lo que hizo Rubén, de desarrollar un ecosistema, ¿no? Compartiendo y trabajando en conjunto se puede lograr mucho más. Muchas gracias, Rubén, por tu tiempo. Un aplauso. Gracias.